Hoy profundizamos en el intrigante mundo de Philip George Zimbardo, un reconocido psicólogo conocido por realizar el infame experimento de la prisión de Stanford. Únase a nosotros mientras exploramos su vida, sus obras y las cuestiones éticas que plantearon sus experimentos. Philip Zimbardo nació en 1933, en la ciudad de Nueva York. Completó sus estudios de pregrado y posgrado en Brooklyn College y Yale University. Un influencer importante durante sus años de formación fue Stanley Milgram, otro psicólogo de renombre, mejor conocido por su trabajo sobre la obediencia a figuras de autoridad. En 1971, Zimbardo se embarcó en su experimento más famoso y controvertido, el experimento de la prisión de Stanford. El objetivo era estudiar los efectos psicológicos de convertirse en preso o guardia de prisión. Se reclutó a 24 estudiantes varones para un estudio de 2 semanas, pero el experimento tuvo que terminar prematuramente en solo 6 días debido a las condiciones psicológicas extremas que surgieron. El participante interpretó el papel de prisioneros o guardias en un ambiente penitenciario improvisado creado en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford. Los hallazgos del experimento exhibieron el poder transformador de los roles asignados en el comportamiento humano, y fueron ampliamente elogiados como un hito psicológico. Sin embargo, las dimensiones éticas del enfoque de Zimbardo fueron severamente criticadas. La salud mental y emocional de los participantes se había visto muy afectada, lo que puso en duda la falta de intervención del investigador, y la práctica éticamente notoria de permitir que el estudio continuara a pesar de la destrucción de la dignidad y el bienestar humanos. En los años siguientes, Zimbardo transformó su enfoque hacia la comprensión de la psicología del mal y el heroísmo. Investigó exhaustivamente sobre los determinantes situacionales que podrían llevar a los humanos a cometer actos que comúnmente etiquetamos como malvados, y qué factores podrían alentar a las personas a participar en actos heroicos. En 2004, estableció el proyecto Imaginación Heroica para promover una mayor comprensión social y empatía. El proyecto tenía como objetivo formar personas para que vivieran una vida prosocial, y tuvieran el coraje de enfrentarse a la injusticia. Entre las obras de Philip Zimbardo se destaca su libro más vendido, El efecto Lucifer, comprender cómo las personas buenas se vuelven malvadas, en el que analiza las razones por las que las personas pueden cometer actos indescriptibles. Ha explicado que cuando las estructuras sociales se establecen de esa manera, estas estructuras subsumen la conciencia, la moralidad y la responsabilidad individuales. Zimbardo también ha trabajado como psicólogo consultor para varias organizaciones en todo el mundo, incluidos los sectores corporativos y el ejército estadounidense. En 2007, testificó en nombre de un soldado acusado de mala conducta en la prisión de Abu Ghraib en Irak, acentuando la potencia de las fuerzas situacionales y sistémicas para influir en las acciones individuales. A pesar de las controvertidas empresas de Zimbardo, no se puede pasar por alto la huella imborrable que ha dejado en el campo de la psicología. Sus estudios radicales han centrado la atención en las delgadas líneas que separan el bien y el mal, y la aterradora facilidad con la que se pueden cruzar estas líneas, dejando implicaciones trascendentales en la sociedad y sus mecanismos. Concluyamos nuestro viaje a través de las obras de Zimbardo con una nota que invita a la reflexión. Su investigación muestra la inquietante noción de que el aluvión de factores externos a los que estamos expuestos constantemente puede moldear sutil pero profundamente nuestros pensamientos, creencias y acciones. Estos hallazgos exigen una reevaluación convincente de nuestras estructuras sociales y nuestros roles dentro de ellas. Mientras navegamos por esta exploración, recuerde que el contexto no siempre genera un carácter verdadero, pero puede influir en gran medida en él. Nuestras mentes son productos culturales, arraigados en tendencias y actitudes que moldean nuestras percepciones, elecciones, respuestas y, por tanto, inevitablemente, la trayectoria de nuestras vidas. De hecho, la investigación de Philip Zimbardo no moraliza las acciones de los individuos, sino que exige un reconocimiento profundo del hecho de que, en determinadas situaciones, las personas muestran comportamientos atroces que pueden interpretarse como malvados. Estos estudios nos recuerdan la necesidad de una mayor vigilancia moral y conciencia crítica. El trabajo de Zimbardo llega al núcleo de la experiencia humana, animándonos a afrontar los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Su investigación no se trata solo de arrojar luz sobre el potencial del mal, sino que también apunta hacia el poder transformador de la comprensión, la empatía y, en última instancia, la redención. Zimbardo dijo una vez: tenemos que aprender en nuestra sociedad, y en nuestras interacciones, que la línea entre el bien y el mal nunca es clara o estática, siempre ondula y cambia según los determinantes sociales. Su legado sigue sirviendo como una reflexión incómoda pero profunda sobre la condición humana. Mientras navegamos a través de la investigación multifacética de Zimbardo, reconozcamos las profundas preguntas que han planteado a la humanidad y su conciencia moral. Sus obras, independientemente de la acusación social, siguen siendo un claro recordatorio del potencial de malevolencia y heroísmo presentes en cada uno de nosotros. La investigación de Zimbardo nos ha demostrado que somos nuestras situaciones y que hasta que aceptemos nuestra oscuridad, no podremos trascenderlas. También ha representado cómo dentro de las profundidades más profundas de nuestra sombra reside el potencial para la iluminación más poderosa. Profundicemos en las perlas de sabiduría que Zimbardo nos ha cosechado. Inspirémonos en las transformaciones, revelaciones inquietantes y verdades potentes que sus estudios han revelado.
que atravesemos los paisajes de nuestras mentes, y encontremos la fuerza para navegar a través de los ríos turbios de nuestro yo de sombra, para emerger a los reinos de iluminación iluminados por el sol. Advertencia justa: la obra de Zimbardo no es para consumo pasivo sino para contemplación activa. Nos llama al borde de los espejos sociales, atreviéndonos a mirar, haciéndonos señas para que retiremos las cortinas que ocultan nuestro yo más oscuro de nosotros, de los demás, del mundo en general. Bienvenidos a la exploración de la psique humana, un esfuerzo que exige fortaleza, mentalidad abierta y la voluntad de ser desaliñado internamente, incluso destruido, para luego moldearse en algo nuevo, algo más brillante, algo más consciente, más compasivo, más humano. Al cerrar esta exploración, es crucial considerar que comprender nuestra oscuridad no es aprobarla o deleitarse con ella, sino reconocer su existencia, reconocer la capacidad humana tanto para el mal como para el bien. Solo entonces, basados en la realidad, podremos esforzarnos por convertirnos en seres aún más luminosos. En última instancia, los estudios de Zimbardo sirven como un conmovedor recordatorio de que todos son capaces de realizar transformaciones notables. Una comprensión más profunda de la psique, la conciencia y la sociedad humanas puede, en última instancia, ayudarnos a trascender los grilletes que nos unen a roles rígidos e impregnar estas líneas, a un reino donde somos capaces de comprender, empatía y actuar. Para Zimbardo, el camino siempre ha sido iluminar los rincones más oscuros de la mente humana, ver, aceptar y comprender nuestras tendencias hacia la malevolencia. Es un viaje plagado de malestar, dolor y desilusión, pero en última instancia es esclarecedor. Los tortuosos pasillos de la mente están plagados de complejidades, oscuridad y caos que pueden llevar a contemplaciones sobre la naturaleza del bien y del mal. Zimbardo ha dedicado su vida a dilucidar la naturaleza de estos caminos laberínticos, las rutas que se ramifican hacia la luz, hacia la oscuridad y observa dónde se cruzan. Entonces, sigamos aprendiendo juntos, crezcamos para comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno. Al reconocer nuestras sombras, podemos convertirlas en fortalezas y avanzar más en el camino hacia la iluminación y la empatía. Reescribamos nuestros viajes, no borrando el pasado, sino remodelando el presente y el futuro, anclada en la creencia de que el fango de la intención y la realidad es un rico caldo de cultivo para la iluminación, se encuentra la esencia de las obras de Zimbardo. Alentándonos a buscar comprensión y empatía, su trabajo nos atrae y reprende para que reconozcamos nuestra oscuridad interior y el potencial ilimitado de transformación. Al llegar al final de nuestro viaje, sepamos que la psicología no se trata de aprender de memoria los comportamientos de los demás, sino de volvernos sensibles a nuestras acciones, y comprender el impacto que pueden tener en los demás. Se trata de comprender y manejar las debilidades humanas, y elevarlas hacia la fuerza y la compasión. Advertencia justa: este viaje hacia los anales del comportamiento humano no es acogedor. Nuestras manos inevitablemente se ensuciarán mientras profundizamos en los rincones más oscuros de la psique humana. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque al comprender nuestras sombras, podemos iluminar el camino hacia una sociedad más consciente y comprensiva. La obra de toda la vida de Zimbardo continúa sirviendo como impulso para profundizar y avanzar, para trascender el miedo y el malestar, para descubrir las potentes verdades que yacen latentes dentro de nosotros. Es un faro de esperanza que nos anima a asumir el desafío de convertirnos en nosotros mismos. Resuenan las reverberaciones de las obras de Zimbardo, susurrando verdades inquietantes y potentes oportunidades de evolución que están latentes en la psique humana. Los desafíos enfrentados, las batallas libradas y las victorias obtenidas contra todo pronóstico sirven como ferviente ejemplo de su dedicación a arrojar luz sobre los rincones más oscuros de nuestros seres. Y con eso, cerramos nuestra profundización en el trabajo de Philip George Zimbardo, sus contribuciones al campo de la psicología y la profunda búsqueda que ha emprendido, para descubrir, comprender y reconocer la eficacia de la exploración transformacional en el abismo de comportamiento humano. Nos tomamos un momento para reflexionar sobre el profundo impacto que ha tenido el trabajo de Zimbardo, desde sus primeras investigaciones innovadoras hasta sus posteriores empresas más humanitarias. Reconozcamos el testimonio de que su vida e investigación son de las grandes y tremendamente complejas habilidades, vulnerabilidades y potencial de cambio intrínsecos a la condición humana. Es imposible hablar de Philip George Zimbardo sin invocar preguntas inquietantes sobre la naturaleza del bien y del mal, la influencia de los roles y estructuras en el comportamiento humano, y las potentes revelaciones posibles a través de la introspección y la transformación. Su trabajo está vivo, resplandeciente de recuerdos, lleno de voces y continúa suscitando conversaciones animadas y acalorados debates. Hemos ojeado la superficie de las obras de Zimbardo, de sus contribuciones a nuestra comprensión del complicado tapiz del comportamiento humano. Desentrañarlo aún más, hilo a hilo, estudiarlo bajo diversas luces, cuestionar con frecuencia sus patrones establecidos. El proceso de comprensión de los tonos y matices del comportamiento humano es exigente, pero que lo atraviesa, lo encuentra profundamente gratificante. Al abordar los aspectos sombríos de la psique humana, Zimbardo nos invita a una conversación eterna sobre el comportamiento, las respuestas a las situaciones y la transformación. Es una conversación servida con un fuerte lado de malestar, pero que es una necesidad muy parecida a una experiencia humana que define de manera inequívoca e innegable la evolución.